solicitan a la Junta Nacional de Justicia la vacancia del presidente Gino Ríos por sentencia familiar. Este es el tema, podría decirse, más fuerte de este último fin de semana. Es un tema fuerte, pero en mi opinión es un tema de trámite. Es un tema de trámite. ¿Por qué? A ver, contexto. Él fue en su momento denunciado por su ex esposa por violencia familiar. Obviamente tuvo, bajo la presunción de inocencia, tuvo todo su proceso. En paralelo, asume la presidencia de la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia que ha sido cuestionada, incluso nosotros, yo personalmente también he cuestionado su participación con el tema de Benavides, con la fiscal de la Nación. Pero ya, más allá de eso, presidente de la JNJ. En paralelo avanza su proceso penal, por violencia familiar, y finalmente concluye. Y concluye con culpa. Eres responsable de violencia psicológica. En consecuencia, se emite esta condena que ya tiene la calidad de firme. Entendemos de que no fue apelada, por eso dice firme. O tal vez siendo apelada, una sala lo confirmó, pero lo cierto es que ya estás condenado. Ya estás condenado. Y teniendo esta condena firme y este antecedente de delito de violencia contra la familiar, pues vamos a la ley orgánica de la JNJ. Esta ley orgánica dice de que es un impedimento para ostentar el cargo dentro de la JNJ, entre otros, el contar con una condena firme, por supuesto, por un delito de violencia en contra de la ley 30364, o sea, contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Así que él ya tiene este requisito que le impide tener el cargo. Y no es el primero, tenemos un antecedente. Correcto. Tenemos el antecedente de Rafael Ruiz Hidalgo, que también en el transcurso de su carrera en la JNJ tuvo esta sentencia y bueno, se le suspendió y luego se hizo su proceso de vacancia. Así que, misma razón, mismo derecho, pues a Gino Ríos Patios le debería tocar el mismo destino. Entonces, por tu parte, debería ser vacado el presidente. En mi opinión, sí, porque la norma es clara y aparentemente su sentencia es clara. Y algo que se ha venido entonces debatiendo es esto último mencionado, el tema de la ley orgánica, que ha habido una vulneración a los artículos establecidos, si mal no recuerdo es el artículo 11, en donde se priorizan los incisos A y los incisos D. Entonces, hay abogados que han mostrado su punto de vista, hubieron debates también en diferentes medios de comunicación, en donde por un lado decían que sí, debería proceder la vacancia, y por otro lado decían de que no se ha infringido en ninguna ley que no haya estado establecido, que no se haya cumplido. También recordemos que el procedimiento de vacancia para el presidente Gino Ríos podría nacer tranquilamente del Congreso de la República. Sin embargo, para ver la situación en la que nos encontramos y todos los estropicios que han venido realizando los famosos padres de la patria, es inviable este tipo de situación. Teniendo en cuenta de que hay un aparente trabajo conjunto entre la JNJ y el Congreso, y eso, bueno, salta a la vista cuando hemos visto el apoyo del Congreso a la designación, al retorno de Delia Espinosa como fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al retorno de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, respaldando la decisión de la JNJ, pues pareciera que hay un trabajo conjunto, y en esa línea, pues el Congreso en ese apoyo no debería, ¿no?, de pedirlo. Quien fue también bastante cuestionado es el defensor del pueblo, José Gutiérrez, porque él también salió a pronunciarse, la prensa también le realizaron las respectivas preguntas de que si verdaderamente se habría infringido en lo que dice la ley orgánica y lo que estipula, ya que en la entrevista donde él asiste para ser miembro magistrado de la Junta Nacional de Justicia, se menciona de que tal vez no se haya precisado de que él realmente tenía una sentencia por violencia familiar. Más específico, violencia psicológica. Entonces, hay estas dos posturas, pues, ¿no? Los que han defendido de que verdaderamente él debería permanecer presidiendo esta junta y los que no, incluyendo a diferentes congresistas, entre ellas Susel Paredes,
diciendo de que sí, debería ser vacado porque ya existe este antecedente que lo has mencionado, el de Rafael Ruiz, por la denuncia de prevaricato, y que también se ha emitido en aquel entonces una resolución firmado por él mismo. Entonces, estaría yendo en contra de lo que él anteriormente ya había estado estableciendo, ¿no? Y ahí nos va a poner producción. Me comentó también anteriormente una de las posturas de las que hemos venido mencionando, de que si debería vacarse o no al presidente Gino Ríos. Vayamos por favor con las declaraciones. Si nos dan retorno, por favor. Importante mencionar que se trata de la abogada Silvia Huiza, especialista en temas familiares, en derecho familiar, en el programa Contracorriente, si no me equivoco, en Willax Televisión. Ok, estamos teniendo ahí algunos detalles. Pero ella precisa mucho lo que se menciona en la ley orgánica, los artículos establecidos. A ver, sí, ya hay audio. Vayamos entonces con el video. No, eso es totalmente falso. Eso de ninguna forma es una sentencia condenatoria. Ese es un tema de familia civil que tutela, previene, protege a la víctima. Ahí en paralelo se debió iniciar paralelamente un proceso penal donde se determine la sanción y condena para esta persona. Pero eso no existió, no hay. ¿Por qué? Porque en el 2011 no se consideraba estos hechos como un delito. El 20 de mayo del 2011. Hay algo que en lo que quiero, habiendo visto los videos, escuchando su declaración, hay ciertamente un detalle que me parece importante desde la posición abogado del diablo. Abogado del diablo, importante. La resolución que hemos visto en pantalla es una resolución de medidas de protección. ¿Qué es una resolución de medidas de protección? Mira, supongamos que mi pareja, mi esposa, mi madre, etcétera, me denuncia a mí por un hecho de violencia física, supongamos. Esta denuncia va a la comisaría y luego de la comisaría va a un juzgado de familia. El juzgado de familia no va a determinar si soy o no soy culpable. Solo va a determinar si amerita una situación de riesgo emitir medidas de protección. El juzgado de familia emite, en este escenario hipotético, las medidas de protección y luego se remite a la fiscalía y que la fiscalía investigue. Que la fiscalía realice la investigación para ver si hay delito. Hasta ahora lo que yo estoy viendo es una resolución de medidas de protección. Y la resolución de medidas de protección no concluye en si has o no has realizado el maltrato. Solo concluye, tengo que protegerte porque la situación es de riesgo. Así que siendo legalistas, pareciera, y acá sí me retracto tal vez en mi primera opinión, porque estoy viendo algo que en un inicio no sabía, pareciera de que no cumple con lo que dice la ley orgánica, porque él tiene que ser sentenciado por un delito contra familiar, por así decir, contra violencia familiar. Y acá no hay una sentencia por un delito, hay simplemente medidas de protección, que no son lo mismo. Él, en teoría, todavía tiene la presunción de inocencia respecto a lo que se le está acusando. Sin embargo, se podía intuir, ¿no? Porque exacto, eso también. Al haber medidas de protección, no es por así de simple, porque no hubo nada, sino porque tal vez ya hubo un antecedente o ya hubo que ha suscitado que se ameriten poner medidas de protección, en este caso a su esposa. Y ella también salió a mencionar de que hizo llegar esta violencia, esta denuncia, hizo llegar estas pruebas en donde se evidencia que el señor había cometido violencia familiar, violencia psicológica, el tema de sus conversaciones, donde él le dice palabras muy fuertes, que obviamente no lo voy a mencionar, pero que la Junta Nacional de Justicia había mencionado o había rechazado diciendo, no, se ha acabado el tiempo de presentar este tipo de pruebas, este tipo de cosas, que pueda tal vez impedir de que el señor pueda postular o pueda llegar a ser magistrado de la Junta Nacional de Justicia. Definitivamente ahí se va a generar un debate interesante. Un debate interesante en interpretación tanto de la resolución como de la norma, definitivamente. Y ya existe, ya han aparecido diferentes tipos de debate.
En un medio también salió a comentar el abogado de Delia Espinosa, Luciano López, si no me equivoco, y también el abogado de Patricia Benavides, Humberto Abanto, en donde cada uno mostraba su posición, obviamente en el ámbito, rigiéndose en el ámbito legal, en los artículos del derecho, en donde uno estaba a favor y otro estaba en contra de la vacancia. Asimismo, también creo que tenemos otras declaraciones que también lo va a ir poniendo producción, pero quiero mandar saludos a Naomi Quispe Loaiza. Buenas tardes, saludos desde Arequipa, buen programa. Creo que acá hay un comentario que va para ti especialmente, Renzo. Ali Ramos. Intenta no forzar la voz, no te olvides de almorzar. Ya. Y esto yo no quiero decir que no quiero iniciar el debate si es para ti o para mí, porque claramente ya sabemos a quién está dirigido. ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez lo he presumido? Uy, Pues. no lo teníamos tan claro, ¿ah? No lo teníamos tan claro, pero ya con mostrar... Es que ayer que fuimos a la FIL, fui con ella, fuimos juntos. Y ayer me estabas muriendo, pero buscando mis libros. Estabas priorizando el interés en Sí, encontrar los libros. Y me estuvo cuidando bastante. Pues, así Bueno, que, entonces un saludo especial a Ali Ramos. Gracias por preocuparte por nuestro colega Renzo. Y vayamos... un saludo para mi corazoncito, como a veces le digo. Ya deberían haber gracias por efectos preocuparte ya, por de parte mí. de producción ahí, ya. Canciones románticas. Le en pantalla las declaraciones de la doctora Beatriz Ramírez Guaroto, abogada constitucionalista del medio latino. A ver, por favor, vayamos a escucharlo. Primero que habría que decirle a las personas es que esto no es una sentencia de divorcio como estabas conversando hace un rato con la congresista Paredes. Este es un caso de una sentencia por violencia que se dio en el marco de la ley anterior. La ley anterior de violencia que estuvo vigente hasta el 2015, tú podías tener dos tipos de sentencias. Una sentencia que te daban los juzgados de familia en donde se declaraba si hubo o no hubo violencia familiar y adicionalmente de forma paralela tú pasabas a los juzgados de paz para ver si eso configuraba penalmente lo que nosotros llamamos una falta, porque antes, hay que recordar, del 2017, los casos de violencia contra las mujeres y en el grupo familiar no eran ni siquiera un delito, es lo que nosotros llamamos falta. Por eso es que existían estas dos sentencias. Antes de 2015, que es cuando hubo un cambio o el inicio de los cambios en la legislación, tú tenías sentencias por violencia que daban los juzgados de familia y aparte unas sentencias penales si es que se consideraba que habías cometido lo que se llamaban faltas contra la persona, que era expresamente la calificación porque no eran considerados delitos estos casos. Todo esto felizmente ya no es así. Entonces no es que tenemos un caso de una sentencia de divorcio, de divorcio es aparte. Este es un caso de una persona que ha sido sentenciada, condenada por haber cometido violencia y esta es la que ha sido el base para la posibilidad del divorcio posterior. Entonces este señor cumple lo que se menciona en la norma, es decir... Entonces, después de escuchar estas dos posiciones de la doctora Silvia Huiza y la doctora Beatriz Guaroto, reitero mi pregunta a tu persona, estimado Renzo, que obviamente nos debes tener ya una postura taxativa y relevante ante todo esto. ¿Se puede o debe vacarse al presidente Gino Ríos? Me retracto de mi primera opinión. Ojo. Con la nueva información Ojo. que hemos estado escuchando y señalo que no. No, ¿por qué? Lo que más o menos dije hace un momento. Esto no es una sentencia condenatoria. Es una resolución de medidas de protección. Y aparte, estos hechos aparentemente datan del 2011, 2012, por ahí he estado revisando. Lo cierto es que tienen una data antigua estos hechos. ¿Se pueden perseguir penalmente? Claro que sí, pero bajo la norma de ese momento. Y por lo que hemos estado escuchando, en el momento en que ocurrieron estos hechos, la norma ni siquiera había previsto como tal el delito de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, sino que tenía un grado menor. Delito ya no, sino falta. Pero ambos son sanciones penales, solo que la falta es menor. Así que salvo con esa corrección de que si se le sentenciara por una falta de violencia contra la mujer, pero ahorita como están las cosas, soy de la opinión de que no se le debería Y se ha vacar. hablado mucho también de la retroactividad. Ese es siempre es un temita siempre es un temita interesante. La retroactividad básicamente implica utilizar una norma penal que no está vigente al momento de ocurrir el hecho
probablemente se aplique después, pero utilizarla en beneficio. El clásico ejemplo es: yo hoy cometo un delito de homicidio, hoy mi sanción es de, supongamos, hipotético, 10 años, y más adelante sale una norma que modifica la pena, y dice que la pena ahora ya no son 10, sino son 7 años. Por principio constitucional de irretroactividad, yo debería ser sancionado con la norma vigente al momento de mi delito. Es decir, 10 años. Pero la excepción es la retroactividad benigna. Siempre esa otra palabrita útil. Como la nueva norma me favorece, solo por eso es excepción. Porque me favorece, aplican la nueva norma a mi caso, que es del pasado. No en tu contra, sino a favor. Sí. Y en el caso de Gino Ríos Patios, yo no veo una retroactividad benigna, porque si le aplico a él la norma actual, más bien lo perjudico. Lo correcto sería por irretroactividad, principio constitucional, 51 de la Constitución, si la memoria no me falla, él debe ser sancionado por la norma vigente al momento que ocurrieron los hechos. Es decir, y en esa época no existían los delitos de violencia contra la mujer. Se consideraban faltas. Exacto. Y eso es algo que lo han mencionado los distintos abogados y también lo acaba de precisar Renzo.